noches. Mi nombre es Carlos González. Yo he tenido la oportunidad de revisar la obra de Ricardo Fujita, el historietista Ricardo Fujita, la personalidad de la prensa peruana, y también he tenido la oportunidad de revisar el trabajo de Manuel Munive, una personalidad importante en la escena del arte peruano. Yo agradezco a la Casa de la Literatura por esta labor que viene desarrollando ya casi una década en lo que se refiere a ver el lado académico desde la narrativa interdisciplinaria de lo que es la historieta, ya sea con las 4 ediciones del Concurso Nacional de Narrativa Gráfica, como estas 8 ediciones referidas a un encuentro de las revisiones contemporáneas, un encuentro de lo que es nuestra memoria histórica y sobre todo una valorización en el contexto. Este encuentro es además elogiable por el tema al que está dedicado, es la ilustración en el periodismo peruano. Eso yo creo que es de buena manera muy pertinente. Como decía mi profesor de periodismo, Edmundo Lévano La Rosa, conocido como César Lévano, claro que él lo decía muy risueñamente, la historieta debería ser estudiado como un género de prensa, como un género periodístico. Bueno, claro, más allá de lo risueño que pueda significar esto, tiene mucho de sentido. O sea, la historieta se cimienta, la historieta emerge, la historieta da sus primeros grandes pasos globalmente en la prensa, una prensa de entretenimiento y rápidamente en una prensa de ilustración, ¿no? Y aquí es donde pues vamos a llegar a la obra que nos asiste en este encuentro, donde hay 2 figuras memorables, una fundacional, si queremos, en lo que es la relación de la prensa con la historieta, que es Ricardo Fujita Cucubún, y Luis Sayán, quien el día de mañana se estará haciendo la revisión y el homenaje correspondiente. Para esta revisión, pues tengo a mi lado a Manuel Munive, quien es Premio Nacional de Curaduría, ¿no? O sea, me parece que es una persona que tiene los suficientes méritos para hablar y con quien vamos a conversar, a quien le voy a hacer llegar algunas inquietudes respecto a una revisión que él ha hecho, que tiene 2 méritos importantes. Uno es el mérito museográfico, porque finalmente el hecho de colocar una apuesta con una ambientación narrativa, porque eso es una apuesta museográfica, con obras originales de mediados del siglo pasado, la obra de Fujita, y luego la edición de un libro pues que compila, que contextualiza, que umbilica lo que fue esa muestra con el legado. Se trata del libro de Fujita el dibujante, ¿no? Estamos hablando del año 2012, ¿no? Para contextualizarnos un poco. Y bueno, pues saludo además la presencia de Ricardo Fujita Cucubún, quien se encuentra en primera fila, para quien pido un fuerte aplauso. No podemos dejar pasar por alto eso. Bien, Munive. Para empezar, pues, el principio, la aproximación. ¿Cómo se da tu descubrimiento? ¿Cómo se da tu primera aproximación a la obra de Ricardo Fujita? Y buenas noches. Muy bien, permíteme primero agradecer a la Casa de Literatura por la invitación. Y yo estoy muy contento ahora de ver a don Ricardo aquí presente. Y a la familia, como siempre, que lo acompaña y lo lleva a los eventos. Es muy bonito para mí verlo acá en este momento. No pensé que iba a estar,
Así que a pesar del frío, el tráfico y todo, estamos aquí. La tenacidad siempre se impone. Yo quería comentar rápidamente lo que está en el libro también, ¿no? Yo, como todo sanmarquino que estudia en un momento dado, que define un poco sus estudios hacia el arte contemporáneo, revisamos siempre los periódicos del 40 al 60 en hemerotecas, ¿no? Siempre es el Comercio, la Prensa, la Crónica, y hay otros periódicos más que no todos tienen tanta trayectoria, ¿no? Y cuando revisé la prensa, yo tomaba nota, por supuesto, de artículos y menciones que eran páginas a comienzo muy áridas, llenas de tipografía, hasta que aparecen algunos dibujos firmados por un señor Furis. Él tiene varios seudónimos, ¿no? Y eran dibujos que me parecían incluso casi todos humorísticos, aunque fueran de editorial, de casos de policiales locales, educativos. Todos tenían una chispa, pero me desconcertaba porque tenía varias manos, ¿no? Varios estilos. Yo no pensaba que era una persona, eran más personas, hasta que como yo también, justo esos años yo enseñaba en Bellas Artes, proyecté algunas fotos que había tomado de la muestra que hizo Carlos, ¿no? Porque yo cuando vi periódicos era en el año 96 al 98. Yo vi una fecha, año 54, un dibujo de Sol Fuguita. ¿Dónde estará? ¿Estará en el Perú? ¿No estará más? ¿Estará en otro país? Yo no pensé buscarlo porque pensé, alguien que dibujó también en los 50, dudo que quiera acordarse, ¿no? O en todo caso que esté en un sano juicio para poder conversar. Y de pronto voy a la PJ, que me comisionó para hacer las curadurías del Centro Cultural del 2012 del 11 al 15, que fui a ver la muestra tuya. Yo no sabía nada. Y de pronto pregunto, ¿tú no estabas ahí? Estaba una chica, me informó que sí, que el autor había venido. ¿Qué? Y yo, como soy un obsesivo, todo aquel artista que yo admiro no se libra de mí, ¿no? Lo voy a buscar, lo voy a llamar y voy a ir a su casa y voy a ver lo que quiero ver, ¿no? Entonces fue ahí que me di cuenta que este artista que me había alegrado mis largas tardes fichando hemerográficamente noticias de arte, estaba aquí, vivo, lo visité, encima era, ustedes lo conocen, es un pan de Dios y buen amigo y siempre recibe a la gente con mucha alegría. Entonces para mí era como una beca, ¿no? Una beca que me dio el destino para poder adentrarme en el trabajo de un artista que es muy reconocido por muy pocas, es un artista de culto todavía, ¿no? El que estemos acá, en el 2022, es la prueba de cómo el talento se abre paso, ¿no? Porque lo que el maestro Fuguita hizo fue un trabajo hecho para el medio que es el más devorador de talentos, el periódico, que encima que devora talentos día a día, no deja más que unos cuantos ejemplares para las hemerotecas. O sea, es un trabajo efímero, hecho con mucho meticulosidad en su caso, pero para un soporte que es multitudinario y efímero, ¿no? Y lo más curioso era que cuando uno ve sus dibujos, todos están hechos como una galería. Todos los dibujos de Carlos Fuguita, todos, lo puedo demostrar con el acervo que he visto, todos han sido hechos con cariño por el lector, con afecto al lector. Cuando han sido noticias policiales, él le dio a esa viñeta un toque humorístico, localista, ponía en la viñeta un negrito, un cholito, un chinito, un blanquito, desde esas épocas de cuando era, por ejemplo, una información en la que cuando yo enseñé buen tiempo en IPAD fotografía, el curso de curaduría para fotógrafos, ¿no? Entonces yo hice el PowerPoint, uno que he perdido, cambié de computadora, en la cual se llamaba El triunfo del dibujo sobre la fotografía química, ¿no? Porque en esos tiempos don Ricardo le ganaba a un fotógrafo de laboratorio. Porque la gente joven que está aquí no lo creerá, pero la gente de mi generación, cuando tomaba una fotografía, compraba un rollo, tomaba las fotos, acababa el rollo, mandaba a revelar el rollo, esperaba que esté seco el negativo para hacer la fotografía, luego ver la copia de contacto. Ese proceso técnico, que es largo, don Ricardo lo superaba. O sea, don Ricardo fue el campeón de la imagen porque le ganaba a la fotografía química, ¿no? Entonces, yo usé ese PowerPoint y el libro para esas clases para que la gente entienda cómo era aquella manera de informar visualizando en un periódico. Y una cosa incluso que es mucho más notable, por la cual sustenté esta publicación con la APJ, fue que el arte desplegado en los originales es superior al que se ve en los periódicos. La tecnología en aquellos tiempos impedía que la calidad del dibujo fuera tal cual la hacía. Siempre el original pierde un poco de definición por la tecnología en aquellos tiempos de los periódicos, ¿no? Que eran básicamente pasados a una placa de zinc, como un cliché, ¿no? O sea, siempre los dibujos son más lindos. O sea, nadie le obligó a hacer ese esfuerzo extra
de hacer dibujos preciosos cuando sabía que el proceso tecnológico de la impresión de periódicos de aquellos tiempos no iba a tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, estamos ante una figura muy original, valiosa por su aporte a la historia del periodismo, a la historia del arte por el dibujo y a la historia de la historieta. Yo tengo un ahijado que ha venido de Hong Kong, que estudia en Hong Kong arte secuencial, que es una carrera, que es la de la historieta, ¿no? Ese término lo acuñó, ¿cómo se llama el autor de Nueva York? Einers, ¿no? Él, en los años 40 y tanto, dijo que eso no era una historieta ya, eso era arte secuencial. Bueno, este nominativo es el nombre de una carrera de ilustración en Hong Kong, ¿no? Y mi ahijado ha venido, le regalé el ejemplar que me quedaba, por supuesto, y se quedó mudo, porque él me decía, acá hay plumilla sobre cartón dúplex, sobre folcote, hay pincel sobre papel bulky, sobre papel bond, sobre cartulina, hay hasta hisopo, o sea, una gran gama de recursos, una panoplia de recursos, de instrumentos de dibujo para esa obra diversa, en la cual tenemos como una cosa rarísima, porque además del talento de don Ricardo, que es una figura única, creo que uno no nos damos cuenta de lo único que él ha hecho. Ahora que después de 10 años que hicimos el libro, o de 8 años, me doy cuenta que nos ha faltado algo importante, o en todo caso yo fracasé. Es imposible que no haya una galería o un museo con una muestra permanente de sus trabajos. Es imposible. O sea, no puede ser posible que no exista un espacio de exhibición. Porque les recuerdo que esos trabajos tienen una belleza superior incluso a la que se ve publicada, ¿no? Y creo que nuestro paso siguiente sería, Carlos, es conseguir que un espacio cultural exhiba. Porque nadie guardaba originales. Y don Ricardo tiene centenares de originales. O sea, estamos ante el hecho, un hecho importante, nuestro caral gráfico, ¿no? Único. Y ahí están el acervo de centenas de dibujos para exhibir. Y creo yo que hay que hacer una exhibición. Yo soy muy amante de exhibiciones, sin palabras casi, porque el talento se explica solo. Yo soy un curador, pero igual yo prefiero siempre exponer, casi no escribir nada y dejar que las paredes sean únicamente para las obras, porque la obra de arte auténtica se para solita, no requiere ninguna palabra, ningún floro, ¿no? Y creo yo que hemos publicado esto, tú diste la muestra, yo hice otra más que fue para hacer este libro, publicamos el libro, ha habido gente que ha apreciado la obra de don Ricardo a partir de ese momento, hay incluso una tesista que se licenció en San Marcos con un estudio de la obra de don Ricardo, pero nos falta el otro paso, que es que un espacio cultural, yo antes de la pandemia intentamos hacer eso con el APJ en el Museo de la Inmigración Japonesa, pero es una museografía muy rígida que no podría permitir incorporar un capítulo de historietas, ¿no? Así que ahí no se podía hacer aparentemente, bueno, llegó el señor COVID al mundo y no he vuelto por ahí, pero pienso yo que estamos hablando acá, por supuesto, pero acá lo que se trata es que la gente vea la obra de don Ricardo. Yo soy un curador que deriva, yo presento las cosas, yo soy invisible, ¿no? Y pienso que está bien los coloquios, pero creo que ahora conviene pelear por una exhibición que sea permanente, porque una muestra permanente rota cada 4 años, o 3 años, o 1 año, y contabilizando el acervo que tiene don Ricardo, tenemos para 30 años de programación tranquilamente, de exhibición. Porque lo que estoy hablando yo solo son palabras, pero quisiera que realmente vean ante sus ojos la calidad de este artista que para demostrar un gran afecto por sus espectadores o por sus lectores, ¿no? Bueno, creo que hablé demasiado, yo siempre hablo así en círculo. Muchas gracias por su atención, estoy acá para lo que tú quieras. Y bueno, agradezco mucho la invitación, ¿no? Bueno, ya me explicarás cómo es eso de hablar en círculo. Sí, de acuerdo contigo en relación a la eficacia de la ilustración sobre la fotografía para un medio como prensa. Es más, tú eres partícipe de defender la didáctica de la eficacia del dibujo figurativo para su uso en la prensa. Esas son palabras tuyas, eso es algo que tú has revisado, eso es algo que tú utilizas en tus charlas. Cogiendo también las palabras de Ricardo, en algunas entrevistas decía, pues con la fotografía realizamos cosas, con el dibujo realizamos cosas que con la fotografía no podríamos hacerla, ¿no? Ese tipo de inmediatez, ese tipo de sensibilidad y sobre todo el contexto mismo, porque vayámonos a los años 50 en los cuales el auxilio de la tecnología era mucho más eficaz
auxiliándonos de la sensibilidad del artista, ¿no? Entonces, por ese lado queda muy bien entendido el rol, el gran mérito y cómo es que afrontó esta necesidad Ricardo en lo que fue la prensa peruana. Lo que tú has trabajado es una obra que amalgama la vida de Ricardo con la obra de Ricardo, ¿no? Muchas veces en curadurías tuyas tú dices, esta obra refleja la vida del autor y solo hubiera sido posible si lo hubiera vivido. ¿Qué tanto, cómo podríamos entender ese reflejo? ¿Cómo se refleja la vida de Ricardo en su obra? Bueno, fíjate, recapitulando, ¿no? Me interesé en su trabajo viendo periódicos viejos y me gustaba, me iluminaba ese gran páramo de palabras de tipografía, ¿no? Pero me parecía curioso, porque yo revisaba los periódicos para ver los movimientos artísticos que en Lima se estaban dando, en el IAC sobre todo, que era un momento en el cual el arte abstracto estaba impuesto ya en Lima. Mucha gente eran pintores no figurativos, había muestras de fuera que venían, y de pronto comprendí luego, cuando revisé la obra de don Ricardo, cómo él ha podido hacer autodidacta, ser independiente, ¿no? O sea, él no postuló a la Escuela de Bellas Artes, no pudo. Sin embargo, él ha sido más cuidadoso del trabajo de la figura humana que mucha gente que estudiaba figura humana en la escuela en esos años. Porque en esos años la figuración estaba como un pequeño declive, ¿no? Y cómo convivíamos en ese momento con un autor que pasaba a 2 cuadras del IAC, pedía de la prensa, que me comentó que alguna vez vio una exposición, para hacer su trabajo figurativo. Y cómo pareciera que el periódico, o esa información divulgada masivamente a través de los periódicos, requería de la figuración para poder llegar a los demás y para ilustrar los contenidos, ¿no? De las secciones diversas que él ilustró. Porque él fue ilustrando cada vez más secciones, ¿no? Por esa razón él se muda ya como un redactor más al periódico, porque ya no solo hacía la parte histórica, sino también la parte editorial, la parte policial, la de psicología, escolar, humorística, ¿no? O sea, salía más a cuenta que él se quede ahí, a que esté yendo y viniendo, ¿no? Entonces, me gustó esa comparación como un autor, porque él me comentaba, no pude estudiar en Bellas Artes. Yo le decía a don Ricardo, puede que haya estudiado, y creo que eso habría hecho poco para su vocación, porque por lo que yo veo, él quería ser historietista, lo que a mí me hace ver mucho con lo que son las vocaciones, ¿no? Uno sin vocación no es nada, ¿no? Uno sin vocación es nada, menos que esta botella. Cómo la vocación ilumina un destino, ¿no? Y cómo enfoca una vida. En este caso, él, que trabajaba en una herrería, con su comba, ¿no? Me decía, todo aquel que aún ha dibujado después de tensar un lienzo, yo dibujo y pinto muy mal, pero sé cómo es, ¿no? Lo que cuesta. Cuando uno tensa un lienzo y te queda el puro temblando puesto un día, no puedes dibujar ese día. Un dibujante que chambea de día con una comba sobre un yunque, ese pulso queda, ¿cómo? Desintegrado, ¿no? Sin embargo, se daba su tiempo para dibujar, ir al cine, memorizar mucho las películas que veía y luego dibujar en su cuadernito que aparece por aquí en el libro, su recuerdo de escenas esenciales de las películas. O sea, él quería dibujar pese a todo, ¿no? Sin embargo, encontré un espacio en los periódicos, ¿no? Es curioso cómo la muestra que tú hiciste en 2010 fue la primera que él hace en una galería, ¿no? O sea, es curioso eso como, si no hubiera sido por el festival gráfico que se hacía en aquellos tiempos, yo no hubiera conocido a Ricardo, ¿no? O sea, todo esto ha sido una cadena, pero sobre todo visto desde el presente, como en aquellos tiempos un dibujante que se formó por su lado de una forma independiente, autodidacta, construyó una metodología para hacer la figuración humana y las escenas y los paisajes y las cosas, solito, con un rigor que, reitero, pudo haber sido mucho más efectivo que si se matriculaba en aquellos años en la Escuela de Bellas Artes, en que la pugna por una nueva mirada, por otros lenguajes, estaban un poco en el candelero, ¿no? Entonces yo veo eso, como un niño, un chiquillo que quería ser dibujante, lo consigue a la vez de un trabajo en prensa, como un modo paralelo, pero que sin embargo, después de 70 años de aquella incursión, han pasado 70 años desde que empezó a publicar en el periódico, estamos acá hablando del artista, ¿no? ¿Qué queda de esos tiempos del periodismo? Quedan muchos articulistas o la memoria de lo que se publicó, pero no creo que haya quedado, sinceramente, un conjunto tan sólido, de un legado tan sólido de obras originales como la que tenemos en la casa de don Ricardo, ¿no? Y entonces yo veo acá un destino logrado, o cómo la vocación se impone a todas las adversidades, y cómo el arte se llega siempre a una valoración justa, ¿no? O sea, el tiempo se encarga.
Y es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Con esta mesa que es organizado en memoria de homenaje a don Ricardo. Y yo les digo, yo he hecho este librito porque me interesaba urgentemente que se publiquen las cosas más significativas. Lo que está publicado acá debe ser el 8% de lo que se conserva. Y hay más de 100 y pico imágenes, ¿no? Me urgía que no se perdieran esos originales. Usualmente las familias cuando se separan, no todos están unidos como ustedes, las cosas se dispersan, se pierden, se rematan, se olvidan, ¿no? Yo no quería que pasara eso. Luego que los conocí, supe que eso no iba a pasar nunca, ¿no? Pero igual era publicar originales, que era un material que para mí me parecía insólito. Yo cuando iba a la casa de don Ricardo, esos domingos o sábados a tomar medidas, me sentía privilegiado de poder tocar, de palpar, de medir, de inventariar los temas, ¿no? Y solo ser yo. No es la primera vez, por supuesto, los curadores tenemos esa suerte, a veces podemos llegar al artista que admiramos, ¿no? Antes que nadie, y aprendemos, porque usualmente cuando yo elijo un artista para trabajar, es para aprender. Usualmente trabajo siempre con artistas que no me requieren en el fondo, ¿no? Esto de los que yo aprendo mucho sobre todo, y en ese caso fue en el tema técnico. Los chicos de Bellas Artes me decían, profe, ese artista tiene soluciones técnicas para acá, para la tinta china, hasta para una especie de pintura sobre cartón que tiene una translucidez brillante especial. O sea, es un artista además para dibujantes, ¿no? Que con recursos técnicos que son forjados sin duda en esos largos años trabajando en la prensa, que tampoco fueron 30, fueron 17, ¿no? O sea que es obviamente un trabajo hecho intensamente en un lapso de tiempo, que tampoco es enorme, pero que dejó como legado ese conjunto de centenas de piezas, ¿no? Entonces yo lo que veo es eso, Carlos, que las ocasiones se imponen, y en este caso las circunstancias históricas se dieron para que don Ricardo se realice fuera de la escena artística oficial. Bueno, hay una sensibilidad que, como lo dices bien en tu obra, condicionó el desarrollo del artista, ¿no? La anécdota que has contado, que cuenta Ricardo respecto al lápiz y la comba de un quinceañero que tiene que dejar de lado el arte, una adolescencia nada cómoda. Tengamos en cuenta también que como se recoge, a los 13 años es la declaratoria de guerra, lo cual le implicó a la declaratoria de guerra de Perú a Japón, entre comillas, que en realidad no tuvo nada que hacer, pero sí dejó señalamientos, dejó no pocas palabras en contra, digamos una sensibilidad especial para quien después tendría que testimoniar casos sociales. Y hablando de testimoniar casos sociales, ya entramos a la obra misma, en la cual Fujita lo asume con la metodicidad suficiente como para estar al lado de científicos sociales que hicieron comparsa en guión con él. O sea, como lo cuentan las anécdotas que recoges en el libro, una persona muy mesurada, incluso en las reuniones de la prensa, una persona muy metódica en la entrega, solamente podía estar a la altura de una exigencia metodológica en lo que son dos grandes vertientes, dos grandes momentos de su producción dentro de la prensa, pero hay que dividirlo así. Uno es la historieta histórica y el otro es la historieta noticiosa. Entonces, que tienen su visión diferente en la obra de Fujita. En una historieta noticiosa ya se subjetiviza un poco, ya se acompaña de globos, ya se empieza a ficcionar recreaciones de secuencia. En la historieta histórica no, es un poquito más documental. Hay una voz de narrador extradiegético, un narrador que te va contando la historia de los incas. Entonces, de una u otra manera, tenemos esas dos partes. Para comentar, vamos a comentar una parte antes que la otra. Primero, la que se refiere a la historia del Perú, ¿no? Esta historia dibujada, que es la etapa de la historia dibujada, como lo llama él, y que bueno, tiene una coincidencia muy simpática, porque justo estábamos en los 130 años del Bicentenario, y él trabaja pues el cruce de los Andes, de la Expedición Libertadora, que es una recreación histórica, para luego ser parte ya de un equipo
acompañado de Telmo Salinas, y en esto sí hay que ser bastante justos, porque la obra de Fujita estuvo acompañada de buenos guionistas, y es un momento también para reconocerlo, porque muy pocas veces vemos a la obra del autor y no al guionista que está atrás. Telmo Salinas es una de las personalidades más importantes en el registro de historia con carácter educativo, es uno de los psicólogos más importantes. Él es doctor en psicología y aparte catedrático de metodología de la enseñanza filosófica en la Universidad Católica. Bueno, lo fue. Cuando estuvimos haciendo la muestra, pues ya estaba bastante avanzada, era mayor que Ricardo, eran sus últimos años, y bueno, pues pudo, sí, tener opiniones de parte de ese proceso. En principio, una tras la otra, ¿llegaste a conversar para entender la propuesta de la obra de Fujita con Telmo Salinas García, el guionista que lo acompañó por centenares de tiras, las que estamos viendo ahora, y cómo entiendes ese fragmento de su obra, que es la historieta histórica, para diferenciarla de la noticiosa, porque la historieta histórica es la que primero empieza haciendo en la prensa, en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Solamente viñetas, una diaria, ¿no? Sí, cuéntanos de esa etapa, cómo lo rastreaste, cómo la interpretaste. No busqué a nadie más cuando vi el trabajo de Fujita. Yo quería que el poco tiempo que teníamos, adentrarme en revisar el archivo. Yo recuerdo que llegaba a su casa y sacaba un conjunto de piezas que estaban en cartones o folcote o dúplex, ¿no? Que para abrir, era complicado abrirlo, ¿no? Y entonces seleccionaba unos cuantos, que todos eran muy buenos, era complicado elegir, ¿no? Y luego regresaba después de una semana o dos, y lo que habíamos sacado había desaparecido. Don Ricardo, la semana pasada no encuentro, pero acá hay otras cosas más, otras cosas nuevas que había. Empezaba también mi inventario, tomando fotos. Don Ricardo, déjalo ahí para que no se pierdan. Llegaba después de 15 días, a veces era un poquito más. Don Ricardo, lo que hemos visto la vez pasada, no lo encuentro, pero acá hay más. Yo nunca pude exhibir todo, porque cosas que nunca pude volver a ver. Solo tengo las fotos, ¿no? Entonces ya fui seleccionando unas cuantas más y me las fui llevando, porque aquí no había mucho presupuesto para hacer el trabajo de escaneo. Un amigo mío, que es Fito Espinosa, me cedía su gran escáner. Yo iba algunas veces cuando cerraba su tienda a escanear de madrugada, de lote en lote, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero aquí la clave, lo que hay que decir es lo más importante, ¿no? Cuando hacemos la exposición, que es esta, 2012, después de 2 años después que la Carlos hizo, ya ahí pude poner unos temas, hice como una cosa más temática, ¿no? En fin, pues la muestra se hizo para hacer el libro, porque me parecía que también había que abrir los ojos a la comunidad para que se den cuenta de lo que se exhibía ahí. A veces uno tiene el talento del año y no lo valora, ¿no? Entonces, hicimos una reunión para justificar lo que les comentaba, que don Ricardo era un aporte de periodismo insólito, además que dejaba un legado para exhibir, que era un hito en la historia del dibujo, ¿no? Que fuera del mundo académico o artístico o erudito de Lima, y sobre todo un pionero de la historieta, y dentro de ella un proto-infografista, ¿no? Indudablemente. Justo marqué esta imagen de acá porque es la escena de un accidente aéreo, ¿no? Uno ve todo, él va contando dónde cayó el avión, el accidente, las personas. O sea, yo me quedo sorprendido de la capacidad, reitero, de querer que el público supiera todo lo que ocurrió con ese accidente, ¿no? Bueno, hicimos la propuesta y... ¿Cómo se paga esta vaina? Ya. Y me faltaba un apoyo más. ¿Cómo convencemos para que el libro salga? Me dijeron, va a salir el libro, pero esperemos un año, que hemos decidido acá en la cultura japonesa que va a haber un fondo editorial. Y va a ser el primer libro. ¡Ah, fabuloso! Entonces busqué a un amigo que fue mi profesor en San Marcos, que creo que a muchos de ustedes también les alegró el día, que es Juan Acevedo. Juan Acevedo, le digo, voy a hacer este proyecto. Y para variar, también lo conocía a don Ricardo. Yo lo conocí en el 67 en la prensa. No me digas eso, Juan. No voy a proponerle que hagas un texto de presentación para el libro. Por supuesto que lo conozco. Ya eso fuera después el colmo, ¿no? Y el colmo fue el siguiente, que después de esa exhibición, de este proyecto, hice la curaduría de él en el himna de Juan Acevedo, en el 2015. O sea que salieron 2 libros en uno, en realidad, ¿no? Porque a partir de ese contacto surgió el tema de hacer una muestra antológica de Juan, que arrojó un libro que creo que es el mejor que me ha salido en mi vida como curador, ¿no?
Entonces, fueron 2 años dedicados a estar con dibujantes, ¿no? Bueno, Juan aceptó, hizo un texto muy bonito, y ya cuando mencioné a Juan en el equipo, la cosa cambió. Porque yo soy un curador medio marginal, porque yo soy medio díscolo a veces, solo trabajo con lo que me gusta, las modas no me seducen mucho, verán mi ropa, ¿no? Entonces, solamente me dedico a lo que me gusta. Entonces, ahí me gano muchos, en fin, es un complicado Lima, porque hay poco trabajo, ¿no? Entonces, todos se desgarran las vestiduras. Entonces, en este caso, me concentré en esta labor de originales. Después no investigué con nadie más. Don Ricardo me mencionaba a los nombres de los periodistas, de los ilustradores, me mencionaba incluso anécdotas de cómo era el sistema de trabajo, ¿no? Y toda una casuística única de historia, de cómo cuando vio el primer muerto en su vida, un suicidado ahorcado, ¿no? Que le tocó en la cara el cuerpo que estaba colgado. La primera es que debutó para la página Policiales, ¿no? Entonces yo me concentré en eso, Carlos, porque el tiempo era muy corto y había que sacar el libro y me importaba mucho más que las palabras, que la gente de originales. Yo reitero, yo soy un curador que cree en que las obras hablan por sí solas. Y efectivamente, cuando uno va a un museo importante, uno ve una pieza egipcia y tú no sabes nada de esa cultura y te quedas mudo, ¿no? Igualito. Cada vez que he mostrado las cosas de don Ricardo, el que sabe de arte se queda mudo. ¿A qué hora trabajó todo esto? Considerando que un artista que expone dibujos, expone pues en una exhibición 40 dibujos que ha trabajado en 5 años. Aquí nuestro artista no puede darse el lujo de voy a inspirarme, ¿no? Ya regreso mañana para dibujar, no, tenía que estar ahí porque el reloj además, que debe ser muy duro trabajar contra el tiempo en aquellos tiempos, que era mucho más largo el proceso de impresión de los periódicos, no sé cómo o sea, no enloqueció. Todos creo que hemos pasado por acá por la tensión de están esperando tu trabajo para 5 de la tarde, ¿no? Que son 4:54 y aún no acabas. Ya, uno pierde poco los papeles, ¿no? En este caso, don Ricardo, claro, después lo conocí que era el budista zen más zen que he visto en mi vida. Era obvio que se tranquilizaba, encontraba algún tipo de... Porque además cambia, como repito, de estilos, tiene varios estilos. Uno más realista, naturalista, uno que son caricatura, otro que son humorismo realista, en fin. Y creo que, sin que nadie le dijera, él mismo sabía cómo administrar su línea para no saturar, porque era el único ilustrador del periódico, ¿no? Entonces, yo realmente me quedé fascinado con lo que don Ricardo hizo y me concentré básicamente en lo que él me contaba, ¿no? No, además, como digo, no había recursos casi, ¿no? Para hacer una investigación, todo era... Ya hubo luego para el libro, ¿no? Pero el escaneo, como te digo, fue hecho en la casa de mi amigo Fito, porque un escaneo costaba en esa época por una imagen no sé cuánto, te hablo de hace 8 años. En cambio, él tenía un escáner gigante que me permitía escanear estas piezas, ¿no? Pero yo no sabía escanear. Entonces, varias veces fui por gusto porque malogré todo el archivo, ¿no? Pero aprendí. Entonces, ese fue un libro hecho así, con mucha admiración sobre todo, sabiendo que lo que hacía era un privilegio al poder haber conocido lo que don Ricardo hizo. Y el que estemos acá pues lo corrobora, ¿no? Bueno, eso me esquiva la pregunta si conociste a Gonzalo Añez Castillo, que es de quien deberíamos comentar con mucho... Bueno, antes, es bueno precisar la opinión de Telmo Salinas García, a quien conocí en sus últimos años. Él tuvo una gratitud y un orgullo por haber trabajado con Ricardo. Él lo veía como alguien muy aplicado que daba más de lo que se pedía. O sea, la investigación corría por parte de él, sin embargo, Fujita siempre veía cómo entender mejor cómo hacer la labor de biblioteca para estar a la altura de lo que fueron todos esos años de la historia dibujada. Bueno, eso en lo que se refiere a esta etapa de historieta histórica. La otra ya, la etapa de la historieta noticiosa, tiene otro sabor. Y claro está que tuvo que estar de mano de un periodista joven, un periodista bastante talentoso. A los 22 años ya fue director del diario Correo en Piura. A él sí no lo conocí, pero bueno, por lo menos una llamadita telefónica. Él era un especialista en crónica roja y casualmente lo que trabaja, e historia además, porque bueno, tiene libros, el caso Banchero, la historia de las guerrillas en el Perú. Él además fue el guionista, fue quien trabajó los casos policiales, estos que en el suplemento Suceso del diario Correo
se iban acumulando, no necesariamente como un hecho noticioso, a veces como un reportaje, un caso que sucedió hace 4 años, pero todavía estaba en el inconsciente colectivo, como el caso Sartorius, pues era para colocarlo, ¿no? Sobre eso definitivamente deben haber anécdotas, sobre eso definitivamente debe haber algún comentario entre telones que nos puedas comentar, Manuel. No, el tema de los casos policiales, que aquí están solamente las primeras planas, que habría que publicar todo junto una vez. También intenté publicar todo junto, pero me dijeron que después que pase un tiempo, porque también son otro capítulo, porque ahí en esa etapa, que es la más corta, realmente él se realiza como historietista, ¿no? Ya a cabalidad. Historia de 4 folios, ¿no? Con titular y con globos y con todos los elementos de... Solo que creo que eso en esa serie el guionista no está a la altura del dibujante, me parece. Me parece que don Ricardo es mucho... ilustra todo lo que el guión le da, ¿no? Pero pienso que cuando he leído el texto siento que el dibujo es mucho más... tiene más jale, va más allá, ¿no? Claro, como que el autor tenía que su historia administrarla en 4 páginas. Creo que a la hora que hacía su dosificación narrativa, a veces perdían un poco el valor literario. En cambio, los dibujos todos son inobjetables. Todos los escorzos, las imágenes de pormenores de lo que hay en una bodeguita, en el anaquel una bodeguita dibujada, ¿no? O sea, en ese aspecto creo que siempre don Ricardo cumplió a cabalidad y más lo que se le exigía. Pero creo que son 22, yo no recuerdo el número exacto de las piezas, que armarían un librito, ¿eh? Porque si tú multiplicas 20, 25 historietas, porque tienen cada una 4 páginas, ahí tenemos 100, ¿no? Con un estudio introductorio, otro más, ahí hay un volumen, ¿no? También pendiente por publicar. Yo creo que esa es una colección también que sería una contribución a la gente que dibuja, ¿no? Ahí está las cartulinas que les comento. Esa pieza son de los originales de la serie Historia del Perú antiguo, ¿no? Que son más grandes, por supuesto, porque requieren además más detalle. Y por esta razón el formato, al disminuir, se compactaba mucho más la escena, ¿no? ¿Tú has estudiado el sincopado de negros con claros? Sí. O sea, hay un ritmo increíble. En fin, ya no quiero ser redundante, ¿no? Pero sin duda eso que está en esa casa hay que exhibirlo de todas maneras, porque yo creo que no hay en otro lugar de Sudamérica seguramente un museo dedicado a originales de un dibujante que estuvo activo hace 70 años. Sí. Creo que lo puedo asegurar, o en todo caso será uno de los pocos que hay en Sudamérica, ¿no? Sí, justamente en esto del rastreo de originales, en esto de la obra como tú la presentaste y cuánto puede hacerse, queda, me parece todavía una tarea pendiente. Y ya que estamos viendo la foto, pues esas tiras también aparecieron publicadas en libros de educación secundaria, porque Telmo Salinas también era doctor en pedagogía y era además escritor de algunos volúmenes para secundaria, ¿no? En Historia de Perú, primero y secundaria, aparecían esos libros, que fue mi primera aproximación cuando empecé a conocer la obra de Ricardo. Bueno, en el caso de esta etapa de su vida, esta etapa de su producción, con un guionista que sí lo tenía en buena estima, lo tenía en buena admiración y que en la prensa peruana sí dio mucho que hablar, sobre todo en la prensa norteña, porque el hombre era piurana, y digo era porque, bueno, su sensible fallecimiento ha sido el 2020, o sea, hace poco recién nos ha dejado el importante periodista Gonzalo Añí. Eso queda como una manera de equipo, ¿no? Porque cómo es que se relacionó el equipo, la sensibilidad de uno, cómo se frenaba con la sensibilidad del otro. Ricardo, como lo acaba de decir Manuel, era una persona muy tranquila, muy sosegada, muy equilibrada. Gonzalo no, Gonzalo tiene declaraciones donde dice el tabloide es como una Col 45, así de fascinante y así de peligrosa. Entonces, imaginen, juntemos esas 2 personas para que hagan, de alguna manera uno termina de entender la lectura de esa obra cuando ve el temperamento, cuando ve el que documentó la noticia y se le entregó al otro, cómo es que se relacionaron. Igual es para tenerlo en cuenta. No sé si Ricardo estaba enterado del sensible fallecimiento. Bueno, sí, hace muy poco nos ha dejado Gonzalo Añí Castillo, ¿no? En el 2020. Y regresando al tema de los originales,
porque finalmente lo que haces con Mundo Cuy retrospectiva es eso justamente, claro, ¿no? Una apuesta a partir del golpe visual, a partir de la estética, por contacto directo, y como son tus palabras, para quedarse pegado al vidrio. Hay también de tus palabras, yo me meto en lo que me llama, en lo que me gusta, y bueno, esperemos entonces que existan otras cosas que también te motiven a futuro, porque hay mucho en rastreo original que puede darse para una apuesta museográfica, ¿no? Lo espero sinceramente, y ojalá que esté por ahí en algún ideario tuyo, y que te encuentres felizmente, porque son realmente elogiosas esas muestras que hiciste en rescate de una vida, en documentar una vida. Documentar una vida, pues sencillamente es digamos, pues tratar de hacerle el mejor retrato, y lo que hiciste con Fujita, lo que hiciste con Acevedo, lo que hiciste en co-curaduría con Ribeiro, también eso de alguna forma es claro, es el eterno forastero, ¿no? Donde se recoge esta frase de Prosas Apátridas, donde cada escritor tiene la cara de su obra. Claro, sí. Entonces, sí. hay que ver cómo presentar esa obra para que sea bien su cara, ¿no? Esa muestra salió una digresión, la de Ribeiro, porque para mí los diarios de Ribeiro son mi evangelio, ¿ya? Claro. Y me sé de memoria algunas partes, ¿no? Entonces, además lo vi una vez, lo conocí una sola vez, ¿no? Y Germán me dijo, yo voy a hacer una muestra de Ribeiro, ayúdame. Yo, que no va a querer trabajar de Ribeiro y con Germán todavía. Uno también con Germán es como un Juan Acevedo, o sea, uno solo puede aprender, ¿no? Entonces, tenemos abierta la posibilidad entonces de que te vuelvas a encontrar con los originales. Ahí fue una muestra fotográfica, ¿no? Retratos fotográficos revelados en el cuarto oscuro. Esa fue la premisa. Retrato de Ribeiro a partir de... Y claro, entonces dijimos, ¿sabes qué? Coincidimos en que mejor que poner textos nuestros, extraigamos textos de Ribeiro, de su diario, de sus Prosas Patrias y de la carta con su hermano. Y todas las fotos tuvieron abajo textos de Ribeiro. Era como si él te hablara de la foto, cuando estaba con los vinos fumando, ¿no? Claro. Bueno, eso fue. Y en el caso de Juan Acevedo, que fue, como le digo, providencial para que esto se publique así con tapa dura incluso, fue que Juan fue mi profesor de San Marcos, en un seminario en el año 93. Sí, yo ya tengo 50 años. Entonces, en ese curso, para mí fue un viaje. Fue la primera vez que pude ver en un curso una historia de la historieta. Desde Little Nemo, pasando por Hugo Pratt, por Jodorowsky, o sea, todo lo que Juan tenía en su casa, sus libros, lo llevaba a la escuela. Y los ponía en esa máquina que se llamaba antes, ¿cómo se llama ese proyector? Un retroproyector, que era como una especie de carpa que uno abría, alguna cosa muy taumatúrgica, ¿no? Y se proyectaba con una line, o sea, él fue mi profesor en ese curso, donde yo me quedé en estado de shock, ¿no? Porque ahí entendí que el que se cree culto y no sabe de historieta, estaba fregado, ¿no? Está equivocado, ¿no? Y entonces ese fue mi profesor, y a quien yo buscaba de vez en cuando para fastidiarlo, ¿no? Y en este caso me recibió, y por supuesto conocí a don Ricardo, y fue el elemento que detonó la publicación, ¿no? Respecto me imagino que habrá, sin duda, otros archivos por descubrir, ¿no? Pero yo confío en el que tenemos aquí, ¿no? Que es el que merece ser expuesto. Una muestra itinerante, una muestra permanente, pero urge que el público lo vea. Porque por más que vayan al periódico, siempre la obra es mucho mejor, sí, en el punto de partida, ¿no? Y para terminar de subrayar su aporte en la prensa, por un lado está la noticia hecha en historia que lo califica perfectamente como un reportero gráfico, sin cámara, pero finalmente un reportero gráfico, un periodista gráfico. Además era portadista, o sea, portadas de diario, era además ilustrador editorial y además era historietista biográfico. En el caso de Edwin Vázquez, en la biografía de Edwin Vázquez, la biografía de lo que estamos viendo, Bombón Coronado. Eso dentro de la prensa, dentro de ese labor de la prensa, y hacia lo que voy es al legado, a cuánto nos deja, cuál es la influencia en lo subsiguiente. Nosotros sabemos que se han trabajado crónicas periodísticas, se ha trabajado ilustración periodística a manera de cómic, en nombres memorables como Croce y Ferli lo han hecho. Recientemente leíamos este acontecer semanal en Domingo de Palos de Mario Molina, pero en fin, si tuviéramos que pensar en ese legado,
en esa influencia de la obra de Fujita en las siguientes generaciones de artistas en general, ¿qué podríamos decir, Manuel? Bueno, esa influencia solo puede darse si se sigue exhibiendo la obra. Si no, va a quedar en nuestro cenáculo de expertos y lo que importa es ganar público, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que nos queda es eso, hacer exposiciones. Una exposición es en realidad otro medio de comunicación, ¿no? Y creo que hay que aprovechar ese legado que lo tenemos palpable para que por fin sea efectivamente una influencia mucho mayor, que no solo limeña, ¿no? Sino que también pueda ver otra gente, otro chico. Yo que tengo un poco todavía de alma de adolescente, yo imagino lo que debe significar que un dibujante chiquillo, un escolar, se entere de la historia de ese artista, de que trabajó todo eso contra el tiempo para un periódico, en un espacio de tiempo reducido, debe ser un aliciente, ¿no? Yo creo en eso. Yo, como le digo, sigo artistas que me han demostrado que son con su vida, ¿no? Y en el caso, es uno de los más claros es lo que tenemos acá al frente de don Ricardo, ¿no? Creo que eso es lo principal. Ya estamos aquí, es un grupo valioso de interesados, pero creo que esta obra tiene para más y no estamos haciéndolo, ¿no? Creo que nos falta un poco de yodo para reaccionar, porque creo que ahí habría que hacer un inventario de todo. Hablo acá con los hijos, un inventario de todito, y luego programar exhibiciones, ¿no? Con panelería, que viajen. Yo lo imagino, ¿no? La cuestión es ver espacios, pero yo creo que el talento de don Ricardo se abre paso solo, y creo que bastaría sistematizar el conjunto de su trabajo para exhibir una muestra itinerante de originales como lo que tú mencionabas de Juan Acevedo, ¿no? La muestra de Juan Acevedo, que fue su antológica de su trabajo, fue una muestra que le hice a mi profesor. Yo lo quiero tanto a Juan que fue una muestra para mi profe, ¿no? Que me abrió los ojos a mí con la historieta. Y fue únicamente originales. Aunque estén oxidaditos con la goma, oxidados por la goma, con rotura, no importa. Originales. Y esto es una muestra para los conocedores, le dije, ¿no? Y efectivamente había piezas que estaban medio maltrechas, pero eran originales, ¿no? Algunas piezas de Tupac Amaru, incluso una página del Tupac Amaru que no se hizo, que no desarrolló, que cambió, en fin, como en Paco Yunque. O sea, era realmente una especie de regalo para los locos, pues, de la ilustración, ¿no? Y fue realmente muy valorada. Hizo una visita guiada Juan Acevedo en la muestra, que empezó a las 7 de la noche y acabó a las 10 de la noche. 4 horas, Juan Acevedo en su muestra, con su público que no se fue, 4 horas. Es un récord Guinness, creo, ¿no? Porque eran originales y todo te remontaba al pasado, ¿no? Lamentablemente hay muchos artistas ahora que son muy buenos también, pero que hacen cosas digitales, ¿no? Entonces ya yo no voy a ver nada digital, pues. Mejor mándame el impreso, el brochure, el libro, ¿no? No me va a salir de mi casa, que me atropelle una combi para ver una cosa digital, ¿no? No, entonces, la cuestión es original. Ahí está realmente el placer de ver la pieza que ha subsistido en el tiempo y cómo existió, y la que está la impronta del artista realmente, ¿no? Bueno. Bien, para finalizar, pues habría que mencionar a nombre del Gremio de Historietistas del Perú, la institución que cuando alguna vez juntaba feriantes y necesitaba que algún referente histórico le diera la razón, por el 2010-2011 buscamos a Ricardo Fujita para que sea nuestro socio fundador, nuestro primer socio, aquel que dijese que estábamos en el camino correcto y fuese el primero, además, que se inscribiese en el libro Padrón de Socios. Pues Ricardo nos ayudó muchísimo y estamos enormemente agradecidos. Le hemos hecho llegar el agradecimiento muchas veces. La ceremonia la hicimos en el tallercito que tenía Carlos Crisóstomo, Dobles Estudios, me acuerdo el año 2012, ¿no? Eso habla muy bien de la predisposición de Ricardo, a quien le agradecemos bastante. Habría que mencionar también que hay otras etapas de su vida que serán motivo de posteriores conversaciones, como aquellas ilustraciones que trabajó para Juan Gida sobre festividades del Perú, que es parte del Museo de la Emigración Japonesa, que de alguna forma cierra el círculo de lo que es su propuesta, con un momento además en el cual pasó por la ilustración publicitaria, un momento en el cual empezó siendo un trabajo paralelo para luego convertirse en su trabajo de una etapa de su vida. Hay por descubrir mucha obra de Fujita definitivamente. Estamos, quienes lo conocemos, quienes hemos ido semana a semana a su casa para el rastreo de su obra, para este análisis, esta contextualización y valoración, definitivamente lo creemos. ¿Tus palabras finales, Manuel?
Bueno, agradecer a la convocatoria de esta sesión y agradecer ante el público la generosidad con que don Ricardo me recibió siempre. Tú eres testigo porque ha pasado también contigo. Una total libertad para trabajar y jamás me dijo eso no lo exponga, esto sí lo expone. Siempre, o sea, me malacostumbró a la libertad y al respeto, que no es frecuente en artistas porque todos tienen temperamentos complicados, ¿no? En cambio, él fue un bálsamo, ¿no? Un trabajo realmente que duró un tiempo, por supuesto, pero que me sirvió mucho a mí para aprender de arte y de dibujo. O sea, yo hice la curaduría para aprender, ¿no? Y me ha dejado referentes muy claros de lo que es el trabajo en esa disciplina, que confronta mucho de lo que se ve ahora, ¿no? De lo que es el dibujo ahora o la negación de actual del dibujo, ¿no? Y entendí, por supuesto, que el dibujo tiene es como un ámbito, un nicho, un canal con sus propias reglas y sus valoraciones específicas, ¿no? En las cuales la maestría se reconoce y es indudable, ¿no? Y está siempre como ajeno a esas veleidades de la valoración del arte contemporáneo actual que muchas veces es muy penosa, ¿no? Y solamente eso, don Ricardo, muchas gracias una vez más por todo su trabajo, su vida y por haberme recibido como si me conociera, ¿no? En su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien tuviera alguna pregunta. Hola, sí. Pues no solo una pregunta, de repente un comentario, unas palabras. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, señor Fujita. En lo personal, yo sé que todos los dibujantes en sus inicios, sobre todo cuando son muy jóvenes, tienen siempre influencia de un autor, ¿no? Entonces, para mí, esa era mi curiosidad, quisiera saber, ¿no? Si él los tuvo y quiénes fueron sus influencias, ¿no? Maestros, podríamos decir. Sí, esa sería la pregunta. Bueno, acá menciono, ¿no? Ya ni me he revisado. Uno siempre que revisa encuentra errores, ¿no? Entonces ya cerré la historia. Lo que don Ricardo se crea una escuela de lo que va leyendo. Creo que mucha gente que dibujó en el Perú al margen de una escuela de arte oficial se ha acercado al arte del dibujo con las publicaciones que llegaban de fuera. O sea, eso es lo clásico, ¿no? Y claro, cuando él ilustra la primera serie de la Expedición Emancipadora, Expedición Libertadora, él me comentaba que había escenas, por supuesto, de jinetes, de guerras con cañones, de soldados, que él encontraba en las revistas, creo que el Tony, sí, que tenían escenas justamente de escenas bélicas, históricas, de los años del siglo XVIII y XIX, ¿no? O sea, que ahí encontraba modelos para infantería, para la caballería, para el armamento, para galeones, para barcos. O sea, esas publicaciones fueron su primera biblioteca, ¿no? Pero luego, como verán, ese tema de ilustrar durante año y medio es una viñeta diaria, ¿no? Va creciendo, se le demanda mucho más y ya liberado ese encargo temático puede desplayarse, ¿no? Y efectivamente puedes después hacer una página humorística, una página editorial, una página psicológica, página femenina. O sea, el tiempo avanzaba, surgían departamentos, temáticas nuevas en los periódicos y él encontraba siempre un espacio para dibujar algo pertinente. O sea, indudablemente aquí se encuentra el talento, la vocación innata para dibujar, que puede nutrirse con muy pocos referentes locales, lo que llegaba ahí, ¿no? Ahora un chico joven que quiere dibujar algo, entra a internet, está todo, ¿de acuerdo? En esa época era lo que se podía palpar. ¿Qué había colores excepto las revistas que llegaban de fuera? Me imagino que muy pocas cosas. La editorial Esquira publicó libros de arte a color recién en el año 52, imagínense. O sea, hasta el año 52 los libros sobre Rubens, el Greco eran en blanco y negro, ¿no? Para que tengas una idea de lo magro que era en los materiales disponibles, ¿no? Ahora todo se puede ver al menos en PDF, aunque también la PDificación ha contribuido en cierta decadencia de otros aspectos, ¿no? Pero en ese caso era lo que él podía conseguir. Y no podía tampoco comprarse todo, no era un adinerado que podía encargar revistas de fuera. Entonces él ha construido su primer abecedario de su línea anatómica, ¿no? Cuando hace la historieta que se llama Átomo Andes, que es una historieta que no concluyó, de un superhéroe peruano que se llama Átomo Andes, y esa fue su
su cara de presentación en los periódicos. Yo hago esto. Ya, sí, pero no hace falta. Hasta que llegó al periódico, en el cual estuvo tanto tiempo, ¿no? O sea, ahí vieron que ese tipo, claro, pues, cuando tuvo esa historieta, él demuestra que puede dibujarte cualquier posición del cuerpo humano, en una cosa anatómica dinámica, en peleas, en saltos, manejaba escorzos, distancias, y ya una noción de cómo poner los globos, ¿no? Aunque no todos tienen globos llenos de diálogo. O sea, ese fue su academia. La revista que pudo leer en su casa seguramente, y luego una imaginación y una habilidad que desarrolló en él varias identidades gráficas, porque tiene varias identidades. Tú vas a ver, como te digo, si no estuviera uno mucho más bisoño, diría, no, aquí este periódico, acá hay 5 dibujantes. No puede ser que el señor que ha hecho esto haga esta de acá, ¿no? Sí, era el mismo, ¿no? Porque encontraba una forma de interpretar hechos en varios códigos de dibujo, ¿no? Bueno, para completar lo que dice Manuel, efectivamente, hasta incursionó en los años 50 en el dibujo humorístico en la revista Carreta, ¿no? Entonces eso yo creo que también habla de esta versatilidad. Buenas noches, ha sido un gusto y siempre lo será seguir revisando esta obra inagotable. Un fuerte aplauso para Ricardo Fujita, el maestro.